Buena familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, que ya es tu canal de YouTube. Si no estás suscrito, ¿qué hace que no estás suscrito? Que te vas a perder unos vídeos maravillosos y explicados de tú a tú en castellano, es decir, en lenguaje corriente. Y es que tenemos que hablar de lo sucedido, ¿se acuerdan? 29 de octubre, creo ya, recordar de 2024, hace un año casi, ¿no? Donde una catástrofe, una dana, una gota fría, se llevó la vida de muchas personas por delante, además de las casas, los negocios, las propiedades como vehículos incluso, dejando en evidencia al gobierno y dejando en evidencia lo mal preparados que estamos y, claro, cómo no, las negligencias cometidas tanto antes, durante y a posterior. Y un año casi después empieza a salir la información. Ayer tuvo que declarar, y yo te lo voy a explicar aquí de manera sencillita, acotadita, esa declaración de 8 horas que tuvo, declaración de 8 horas, imagínate. Pues te lo voy a resumir, te voy a decir, mira, pasó esto, pasó lo otro y pasó lo otro. Tenemos que hablar sobre todo del Barranco del Pollo. El Barranco del Pollo se desborda, fue uno de los puntos más graves, ¿vale? Fue uno de los puntos estratégicos más complicados. Esta instrucción se está llevando en Catarroja. Al gobierno central se le está, por parte de muchos colectivos, señalando al gobierno de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, para quedar bien, coge y le dice a la jueza que si necesita ayuda, que él destina recursos. Bueno, se ve que para esta causa sí y para las demás causas no. Pero bueno, en fin. Y claro, ahora se analiza la gestión de esa emergencia, la gestión de esa catástrofe, que era una de las cosas que yo reseñaba. Ustedes saben que fui muy activo, sobre todo porque no fui activo en La Palma. Es decir, cuando sucede lo de La Palma, narro la noticia, pero me creo lo que dice el gobierno. No pasa nada, el volcán estalló, han perdido viviendas, les voy a dar casa. No machaco, la verdad que no machaco, me olvido, perfecto, les va a dar casa. Claro, cuando veo que pasa un año, 2 años, 3 años, 4 años, yo digo, nos han engañado. Y cuando sucede lo de la dana digo, no voy a dejar títere sin cabeza, es decir, con cabeza. Voy a estar machacando día y noche. Y ayer declara el presidente, por cierto, cuando va al juzgado, le estaban esperando increparle familiares de víctimas, personas que han fallecido por culpa de la negligencia, por no avisar. Es que tenemos que recordar que la embajada japonesa avisó antes a sus ciudadanos. La embajada japonesa en España avisa antes a sus ciudadanos con un mensaje de alerta. A muchos les llegó el mensaje de alerta, no se enfaden conmigo, pero les llegó cuando estaban subidos a una rama y el agua llegándoles casi a los tobillos, subidos a una rama en un árbol, otros subidos en el capó. Bien, ¿verdad? Esto es una gestión actualmente con los medios telemáticos que tenemos. Bueno, y entonces querrás saber qué dijo el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto depende del gobierno. Pues lo primero dijo que sí, que reconoce el caudal, pero un aviso tardío. Bueno, había un caudal que se fue creciendo, pero no pensamos que se nos fuera a ir tanto de las manos con un aviso tardío. Y reconoce la hora en concreto, que son las 7 menos cuarto. Quédate bien con eso, que en justicia todo esto influye. Por ejemplo, mira, un accidente de tráfico donde un coche pierde los frenos, van a analizar a la velocidad a la que iba cuando pierde los frenos. No es que perdí los frenos y choqué contra otro, sí, pero quiero analizar la velocidad. Y cogen las cámaras y hacen una regla de 3 para analizar la velocidad. Por lo tanto, en justicia, en la fase de instrucción, las horas importan. Dijo que avisó realmente, aquí está la noticia, que avisó realmente al CECOPI. CECOPI es el Centro de Coordinación Operativa, ya lo habremos ido, sobre riesgo del pollo, pero no se hizo antes porque él consideró que, bueno, que seguramente la Generalitat ya estaba al tanto. Mala cosa, ¿verdad? Así que, bueno, también dice que no se actuó, según él, porque ya no podía reaccionar. Ya era tarde, ya no podía reaccionar, y Polo defendió que cuando se enteraron ya no había margen de maniobra. Pero, ¿qué tipo de negligencia es esta, por favor? Que no aviso porque ya es tarde. Pero, ¿qué tipo de...? Me da igual que sea tarde, tú avisas. Tú avisas, es como si te entraran a robar. No voy a activar la alarma porque ya total, si ya entraron a robar. Dijo también que había datos del caudal casi sobre las 6 menos cuarto, 7, y claro, que no pudo mover formalmente la alerta masiva porque había desconexiones, porque encima estaba fallando el sistema. Bienvenido a los medios que tiene el Estado, es decir, tenemos recursos económicos, pero muy mal empleados. Declaración, la policía tuvo que intervenir y claro, el ciudadano
está descontento, el ciudadano está cabreado, están cansados ya de no fui yo, fue el PP, fue el PSOE, fue el PSOE, fue el PP y constantemente tirándose la pelota. ¿Quién es el responsable? ¿Cuántas vidas más se tienen que perder para que alguien asuma responsabilidades? Esta tragedia, que vuelvo y repito, que ya va a ser un año del 29 de octubre, fue una tragedia anunciada y que arrasó la comunidad de Valencia. Y el Barranco del Pollo se desbordó, porque todos recordamos esas imágenes, ¿no? Con esa violencia brutal. Las calles, ¿cómo quedaron bajo el agua, verdad? Cuando se criticó a los creadores de contenido que iban allí a ayudar, mira los fachas. Mira los ultraderechistas, los que iban allí a ayudar. Los coches flotaban como si fuera papel mojado. Y lo más grave, murieron personas, pero parece que les da exactamente igual. Es que recordemos que ni siquiera fue Pedro Sánchez a la misa funeral. Personas que podrían estar vivas si hoy alguien hubiera hecho su trabajo a tiempo. Lo más indignante no fue la fuerza del agua, sino fue el silencio institucional y cómo se pasaron la pelota el uno al otro. Yo recuerdo perfectamente la ministra de Defensa decir, bueno, es que los militares no llegamos tan rápido porque los periodistas van en coches particulares. ¿Y que cómo van los militares? Montados a caballo. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, declaró que sabía que el barranco llevaba un caudal muy intenso, pero no avisó. Esto para mí es un hecho gravísimo. ¿Por qué? ¿Por qué dio por hecho que la Generalitat ya lo sabía? Oye, que te están pagando un pastón. Haz tu trabajo. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? No es un fallo técnico, es una cadena de negligencia, de descoordinación, de apatía institucional que costó vidas, porque la carrera política está acostumbrados a meterse en un cargo y a no gestionar, a salir delante de los medios, delante de micros, pero ya está. Y unos pensaban, ya están avisados seguramente, y así constantemente. ¿Qué te cuesta enviar un mensaje? ¿Qué te cuesta? Y lo de siempre, esto pone de manifiesto, familia, lo de siempre en España, porque al final, si yo te resumo todo esto, es que unos pensaron que los otros actuarían. Vete al ayuntamiento. No, no es aquí, es allá. No, esto ya lo harás allí. Es que vete al ayuntamiento. Y mientras tanto, el agua se lleva todo. Y el mensaje de alerta es que se podía haber salvado vidas y que llegó muy, muy tarde. Tanto que algunas víctimas, cuando llega el mensaje de alerta, ya estaban muertas. Imagínate, esa persona que pierde la vida y que le llega el mensaje, pi, alerta, posibles inundaciones. ¿Qué me estás contando? ¿Pero dónde estamos nosotros? ¿No se supone que estamos en un país con los medios suficientes para prever todo esto? Digo yo, ¿no? Igual, no, mira el facha diciendo todo esto. ¿Dónde estaba, por ejemplo, la consellera del Interior? ¿Por qué no se tomaron decisiones rápidas? ¿Por qué el SECOPI, el órgano que coordina las emergencias, como te dije antes, estaba más desconectado que el wifi en un bar? Y Miguel Polo, en su declaración de ayer de 8 horas, donde estaban las familiares increpándole antes e increpándole después, no solo lanza balones fuera, sino que directamente volvemos a lo de siempre y a lo de antes cuando se da el desbordamiento del Barranco del Pollo. No es culpa mía, fue la Generalitat por no reaccionar, por no liderar, por no proteger, unos culpando a los otros. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿quién responde por estas familias rotas? Digo yo, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo del dolor que dejó esta riada? En este caso no es solo la meteorología, como están diciendo, es política, que te lo estoy explicando, es política, es gestión, es responsabilidad. Cuando muchos me dicen, no me interesa la política, digo, te estás equivocando hasta que venga un incendio, hasta que tengas una inundación, te estás equivocando. Todo esto es política. Si políticamente fuéramos eficientes, se hubiera salvado. Si esto hubiera pasado en Corea, país del que vengo, hace tan solo 2 semanas, esto se hubiera salvado. Esto se hubiera salvado. En Japón, la misma embajada avisó a sus ciudadanos japoneses. Es que de verdad, familia, es denigrante, por eso he tenido que salir aquí para exponer todo esto. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a los organizadores, gracias a Vox y gracias al Senado de España por poner la sala a disposición para un tema que, como ya se ha dicho, es un tema triste, pero como todo en la vida, me imagino que intentaremos sacar lecciones aprendidas. En España se lleva mucho esto del briefing. No sé, los que sois funcionarios quizá
lo sabéis mejor, que es la charla que te da el jefe antes de salir. El problema es que muchas veces el jefe después de esa charla se va. Y claro, cuando acaba el servicio lo que hay que hacer es el debriefing. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ha salido mal? ¿Dónde se puede mejorar? Y el debriefing ya no se lleva tanto. Eso ya se lleva menos porque implica asumir errores y eso no gusta casi nada. Entonces, que esto que esto sirva hoy como un pequeño debriefing para que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Valencia, que básicamente todos lo podríamos resumir en una gestión criminal. Una gestión que, sin duda alguna, de haber estado en manos de otras personas, pues no habría sido igual. Estamos en manos de los peores en el peor momento, quizá. Y cuando aparecen este tipo de tragedias, pues muchos ciudadanos entienden en manos de quién estamos. Lamentablemente es verdad que tienen que aparecer este tipo de tragedias para que mucha gente despierte y entienda en manos de quién estamos. Tengo aquí una hoja, que es la portada, les voy a enseñar. Es una portada que pone la Administración del Estado y las inundaciones de agosto de 1983. Esto es un documento que se encuentra en la Fundación Sancho el Sabio en Vitoria. Es un documento público, por lo tanto ustedes pueden reservarlo en biblioteca y acudir allí, se lo sacan y lo consultan. Es lo que se hizo en Bilbao en las riadas del 83 desde el minuto 1. Y aquí podremos comprobar la diferencia que hay entre la vida y la muerte. En una catástrofe de estas dimensiones, la diferencia entre la vida y la muerte está en las primeras 72 horas. Después de esas 72 horas, encontrar ya a alguien con vida es realmente difícil. Hay muchas otras cosas, casas derribadas, coches que hay que localizar, destrozados, seguros, consorcios, bien. Pero la vida humana es, o debería ser, lo prioritario. Y esa vida humana y la diferencia entre vivir o morir en una catástrofe, en una tragedia, está en esas primeras 72 horas. Lo que no hagas en esas 72 horas ya no tiene solución. En esas 72 horas aquí no se hizo absolutamente nada, más que discutir sobre quién era la competencia, en qué zona o en qué área y sobre qué herramienta de respuesta. Discutir, reuniones de políticos sin profesionales con experiencia de campo, consejeros o consejeras de Interior que ni siquiera sabían de emergencias, que ni siquiera sabían que podían lanzar una alarma desde su móvil, 7, 8 políticos reuniéndose y tardando 1 hora en redactar lo que iba a ser el escrito que se iba a mandar a través de los móviles de alarma. Parte de ese tiempo lo gastaron en discutir si se debía mandar solo en español o en valenciano, mientras la gente atrapada en los garajes moría. Abuelos, padres, niños morían. Durante esas primeras 48 horas seguro que hubo mucha gente que agonizó mucho tiempo. Mientras aquí, políticos y también meto cúspide de pirámide administrativa, es decir, también funcionarios de uniforme, escogidos por libre designación, haciendo el seguidismo político a esos políticos que los habían escogido. Y a pesar de que tenemos, porque los tenemos, cientos de profesionales con experiencia de campo, cientos de profesionales que sí habrían tomado decisiones en esos primeros momentos, no les llamaron, no aparecieron. Así que durante esas horas trágicas, ¿quién llegó allí? El Estado. O lo que queda del Estado, porque el Estado ya no existe. El Estado ya es el gobierno. Todas las instituciones del Estado están copadas por miembros amigos del gobierno. Por lo tanto, el Estado se identifica con el gobierno y el gobierno se identifica con el partido. Prácticamente el Estado es el partido. Entonces, mientras la gente moría, aquí discutían de quién era la competencia. 1983, Bilbao, 26 de agosto, 34 fallecidos hubo en total.
En las primeras horas se desplegaron 26, hablo ahora del ejército. El ejército es la herramienta más útil, más eficaz, más eficiente, imprescindible en este tipo de tragedias. El ejército es el que está acostumbrado a la guerra, a los escenarios de guerra. Y Valencia, durante las primeras 72 horas, era un escenario de guerra, incluido el saqueo y el pillaje. Y el ejército, nadie como el ejército, sabe desenvolverse en esos escenarios. Pero claro, el ejército son soldados españoles con la bandera de España en el pecho y lamentablemente vivimos en un país donde a la mitad del espectro político eso todavía le genera alergia y rechazo, hasta el punto de no activarlos cuando los tenían que activar. Más allá de que, controlando el poder mediático, llevan semanas, meses, bueno, no sé hace cuánto exactamente, pero semanas, discutiendo sobre si la culpa fue de allí, de aquí, del poder central, del poder autonómico, lo que todos tenemos claro es que hay una ley nacional, esa ley nacional es nítida y nos lleva a el famoso nivel 3, que es lo que se debió adoptar desde el minuto 1. Hay 3 figuras que lo pudieron activar. Luego se aprueba en el Consejo de Ministros que preside el señor Pedro Sánchez. Y 3 personas, 3 que lo pudieron activar. Una es el presidente de la comunidad autónoma, que no lo hizo, pero la ley ya prevé que si el presidente es un incompetente o un cobarde, no hace falta que haga nada. La delegada del Gobierno también pudo y tampoco lo hizo. Y por si acaso los dos son incompetentes y cobardes, la ley prevé que el ministro del Interior, motu proprio, pueda también activarlo. Nadie hizo nada. Y la gente moría. 1983, 26 de agosto. En las primeras horas se despliegan desde Madrid, escala de mando, 26 mandos del Ejército Español, 230 de la escala de oficiales, 414 de la escala de suboficiales y 5.524 de tropa y marinería. Lo pone el documento técnico, no me lo invento yo. Zapadores, minadores, pontoneros, ingenieros de caminos, tendieron puentes, abrieron espacios entre el barro, levantaron campamentos y desde el primer día, desde la primera noche, constituyeron grupos de vigilancia antisaqueo. Militares, haciendo de policías, no pasa absolutamente nada. He conocido a alguno de esos militares, luego fueron policías, estaban entonces de reemplazo. Me han dicho lo que fue Bilbao esos días. Me han dicho cómo las familias de Bilbao abrían las casas a los militares, les daban comida y en una época sin móviles, después de muchas horas trabajando, les decían: ahí tenéis el teléfono si queréis llamar a vuestra familia para decirle que estáis bien. Eso fue Bilbao. Miles de soldados. Y la ministra dijo antes de ayer que ella había estado allí y que no vio ningún soldado. ¿Para qué? Mintió. ¿Para tapar la gestión criminal? Primeras 24 horas. El Ejército de Tierra envía un equipo de reconocimiento del Regimiento Mixto de Ingenieros 6. Desplaza el Regimiento de Zapadores de Zaragoza con 12 lanchas Zodiac, 4 grupos electrógenos y varias unidades de achique de agua. Y traslada al Regimiento de Automóviles de la Reserva General de Madrid con víveres, mantas y camiones cisterna. Miles de litros de agua potable, miles de litros de leche. Primeras 24 horas. Aquí también llegó parte de ese material. Lo llevaron los chavales de Revuelta. La Armada organizó un puente marítimo entre Bilbao y Santander, utilizando para ello las unidades navales Destructor Blas de Lezo, Patrullero Marola, Remolcador Mahón y Aljibe Marinero Jarana. Primeras 24 horas. El día 26 el Ejército del Aire monta ya un puesto de mando junto al Lendakari en San Sebastián. 2 helicópteros Super Pumas del SAR. Por otra parte, en las bases aéreas de Zaragoza, Getafe y Valladolid se decreta el estado de alerta y se ponen a disposición varios aviones de transporte. El aeropuerto de Foronda se constituye en centro aéreo de la región. Habilitándose un helipuerto, en esta fecha ya se dispone de 18 helicópteros, de los cuales 12 pertenecen al Ejército Español, 4 a la Guardia Civil y 2 a particulares que los ofrecen. Estamos en 1983.
No gozamos ni de una décima parte de la tecnología que gozamos hoy, ni de los recursos materiales y humanos. Lo que sí había era personas con un poco más de decencia al frente de las instituciones, que cuando vieron que se estaba jugando una batalla entre la vida y la muerte, decidieron no ponerse a discutir sobre competencias, decidieron no ponerse a discutir sobre el WhatsApp, sobre si el WhatsApp iba en valenciano o en español, decidieron ponerse a trabajar para salvar vidas. Casi desde las primeras horas, efectivamente, el mando único lo adquiere el entonces presidente de la comunidad, Carlos Garaikoetxea. Pero lo adquiere porque desde Madrid le dicen que así será mucho más operativo, dándole sin que él pida todo lo necesario, todo lo que se tenía, de todo lo que se disponía. La diferencia es una diferencia criminal. Y aquí, en un mundo cada vez más global, aquí en España cada vez estamos más atomizados. Somos un país con 4 niveles de administración, no sé si ustedes conocen muchos así, local, provincial, autonómico y nacional. 4. En un país occidental lo normal son 3, hay algunos que tienen 2. Nosotros tenemos 4. Entonces hay que discutir entre 4 sobre quién manda qué a dónde. Entre 4. Y hay que coordinarse. ¿Y por qué? ¿Por qué no establecemos desde el minuto 1 un mando único? ¿Por qué no se lo damos a un militar que es el que tiene experiencia en este tipo de catástrofes? ¿Cuál es la diferencia entre que hubieran gestionado esto profesionales y la gestión que han hecho los políticos? Yo creo que abrumadora. Coordinación. Primeras, bueno, antes no lo dije, pero antes de las 72 horas, vuelvo a Bilbao, antes de las 72 horas, 3 días después ya se encontraban desplazadas a la zona 2.800 guardias civiles y 10.000 militares. Coordinación. Y de tiempo no sé cómo voy, bueno, me queda. Terminando el tiempo, voy a leeros. Es que hoy prefiero, antes de opinar, mejor plantear hechos para que se vea el contraste entre lo que pudo ser y lo que fue. Evaluación de la emergencia en función de la información recibida la misma mañana del sábado 27, es decir, el día siguiente. Centralización de toda la información, así como de los canales de alerta, demanda y socorro. Potenciar de inmediato el dispositivo operativo logístico, actuando en el Gobierno Civil de Vizcaya con personal especializado enviado en helicóptero desde la Dirección General de Protección Civil de Madrid. Crear un centro de aprovechamiento y concentración de recursos en las inmediaciones de la zona, en el aeropuerto de Vitoria, cuya dirección se encomienda a otro especialista de la Dirección General de Protección Civil de Madrid. Un enlace en la sede de Gobierno vasco, un enlace en el Gobierno Civil de Bilbao para las operaciones de socorro, un enlace en el Gobierno Civil para la planificación de las operaciones, un director logístico en el aeropuerto de Vitoria. Se canalizan peticiones y cierta ayuda a través de este mecanismo, cuyo Estado Mayor se encuentra en el Centro de Coordinación Operativa de la Dirección General de Protección Civil en Madrid. Y, por último, el esquema de funcionamiento, que aquí lo abrevian: autoridades locales, Gobierno Civil, Gobierno vasco a partir del tercer día, Gobierno Civil Vitoria-Madrid y viceversa. Discusiones sobre coordinación, políticos que eres tú, no que soy yo, no que eres tú, que soy yo, 72 horas y la gente muriendo. Se podría haber hecho de otra manera si hubiéramos estado en manos de otras personas y no de partidos políticos envenenados por este bipartidismo que nos condena desde hace ya décadas. Muchísimas gracias. Esta catástrofe, ¿quién responde de esta negligencia? No pienses que es meteorología, una dana, una gota fría. Esto es política, gestión política, y en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que ha pasado y cómo se lo desmontan, tanto sus argumentos de un lado como sus argumentos de otro, cómo tiran balones del uno al otro.